Recording is on. Bueno, ¿cuánto No, tiempo sin aparecer los dos en sí, en el antena. canal? Pero bueno, es una ocasión especial. Vamos a dar una clase gratuita de introducción al tema de la iniciación con respecto a la capilla. Y ya sabéis, para los que queráis más información sobre el curso intensivo que vamos a dar este julio y agosto, que se quedará grabado, me escribís a mí, por favor, al mail. Lo pondré luego abajo en comentarios, y si no, también podéis localizarnos por Instagram y escribirnos por ahí por privado. Así que, bueno, nada más, que creo que la clase de hoy tiene bastante chicha. Sí. Así que dale al toro. Sí, pensábamos hacerlo como clase cero, ¿no? De campamento de capilla. Decíamos, vamos a hacer 20 minutos. Me parece que no van a ser solo 20 minutos, ¿sabes? Los que tengan que ser. Pero bueno, lo que tenga que ser. Y la cosa, bueno, o sea, sabéis, ya como has introducido Shaten y como habréis visto, van a ser 8 clases en las que vamos a hablar sobre iniciación en torno a una serie de textos, pero tras ver estos textos, pues se nos ocurrió que a lo mejor estábamos dando cosas por asumidas. Entonces, aunque en Open Magic hablamos a menudo del tema, es muy Open Magic el sitio de la capilla, tampoco se tiene que por qué conocer lo que es la iniciación y especialmente lo que es tomada en serio y todo lo que es el sendero iniciático. Así que quería empezar a hablar un poquito los conceptos que vamos a manejar, siendo la iniciación quizá un objetivo principal en Open Magic, también mío personalmente. Y también lo hacemos siempre con la idea de abandonar fantasías y símbolos oscuros y tal. Creo que sabéis que somos bastante así. Y aunque sea desde una perspectiva académica, pues intentar analizar y documentar, ¿no? Las distintas etapas, técnicas, etcétera, de cara a iniciación y de una manera también no dogmática. Y entonces esta serie de clases también va a ir en esa dirección, de tratar de ver el tema de diferentes perspectivas, de distintos autores. No necesariamente nos casamos con ninguno tampoco, pero a lo mejor cada uno pues nos enseña algo, ¿no? Entonces, bueno, primero, ¿qué es iniciación, no? En primer lugar, no es, siempre hay que aclararlo, pero no es la que te da un grupo. No te la puede dar tu orden mágica o secta. O sea, el orden mágica o secta te puede montar un ritual y decir, ¡ay, estás iniciado en nuestra sagrada tradición de Avalon de los siglos, de los Rosacruces! No, vale. Sí, bueno, la iniciación en una tradición es otra cosa en la que pues a lo mejor te revelan una serie de símbolos y de dogmas de esa tradición y cosas así para que entiendas la enseñanza, lo que te vayan a contar de esa tradición. Pero no hablamos de eso. Nosotros no estamos hablando de eso. La iniciación, cuando hablamos de una orden mágica, como sucedía, por ejemplo, en la orden hermética de la Aurora Dorada, pues a lo mejor sirve para poner algo en marcha. Por ejemplo, en esta primera iniciación del neófito, pues de la Aurora Dorada, te vendan los ojos y te muestran el brillo de la luz de Adonai en el grado de neófito y tal. Y eso a lo mejor, pues eso, te sirve algo, te pone en marcha, te despierta un algo dentro, pero la iniciación de verdad no te la puede dar una persona, ni un grupo, ni un ritual. El ritual, si acaso, se hace para poner algo en marcha. De hecho, cuando hablemos de esta peligrosa capilla, que es la primera iniciación, la iniciación no es el ritual. En todo caso, la iniciación será el efecto de ese ritual. De hecho, incluso uno mismo se lo puede montar, ¿no? Entonces, cuando en Open Magic hablamos de iniciación, hablamos de las iniciaciones que te da el universo, te da la propia realidad. Es cuando abres el camino un poco para desmantelarte a ti mismo, para atravesar los velos de la realidad, ¿no? Y que la iniciación, además, supone un giro radical sobre el modo en el que tú percibes y estructuras la realidad.
supone un giro tan fuerte en ese sentido que es imposible atravesarlo intelectualmente, no se puede hacer solo leyendo, ¿no? Porque cada iniciación te supone un cambio radical sobre cómo concibes y estructuras la realidad al completo. Te puedes hacer una idea mediante la filosofía. Si eres abstracto, si tienes la capacidad de abstracción y de cuestionarlo todo hasta el punto de llevar tu pensamiento a acelerarlo y no saber nada, ni saber qué coño, dónde empezaste a preguntar ni quién leches eres, sí. Puedes ir un poco por ahí. Claro, pero sí, necesitas la abstracción de un filósofo realmente Para imaginártelo al menos. Para imaginar un poco por dónde van los tiros y de esa posibilidad de pensar de un modo radicalmente diferente, que va a ser la consecuencia, ¿no? Pero en efecto, bueno, es un sendero pues, en el que tú vas retirando una serie de velos que cubren la realidad, que tapan la realidad, ¿no? Además se utiliza mucho esa metáfora de atravesar los velos y tal, ¿no? Y también nunca vamos a insistir lo suficiente que estas iniciaciones son puramente mágicas. Es decir, no es una depresión existencial, no es, ay, qué unido me he sentido al todo esta vez, ni que me hice un sueño, hoy tuve un sueño tan intenso que me ha marcado mucho. Pues, perdóname que me lo tome a coña, pero es que pasa, o sea, no es una meditación muy intensa que la sentí. No, nada de eso es iniciación, es un acto, es un evento mágico que supone un giro radical a nuestra concepción de la realidad. Entonces, porque hay gente que, claro, además, como a la gente le encanta ponerse a sí misma súper avanzada, que entonces se imagina que tenemos esa tendencia los humanos a intentar, sí, algo que nos están contando, intentar identificarlo con algo que hemos vivido, ¿no? Claro, claro, pero aquí estamos hablando de un evento puramente mágico. De hecho, esa tendencia, ya lo hablaremos después, es muy típica incluso en autores serios, o sea, es que es efectivamente, como dices, es inherente a la humanidad. Es inherente el intentar, el pretender que hemos llegado ya a lo más lejos que hemos podido. O sea, es una trampa muy típica, sí. Pero claro, eso es peligroso, Claro, pero es peligroso. Es peligroso, también es peligroso porque entonces no sabes dónde estás y qué es lo que tienes que hacer. Y entonces, en el fondo, te estás poniendo palos en las ruedas a ti mismo, ¿no? También es jodido por eso. Si realmente lo que quieres es avanzar, pues ese interpretar mal las cosas, pues no. Es que, bueno, buena parte de además, esto encima le colabora que buena parte de las prácticas espirituales no pretenden atravesar estos velos y llegar tan lejos y tal, sino que son para calmar tu mente, para soportar el ritmo de la sociedad moderna, para no querer pegarte 2 tiros por todo lo que curras y todas estas cosas. Que eso está muy bien. Bueno, está muy bien. También puede ser funcional al sistema y a que tú tengas salud mental cuando todo es una mierda, pero la iniciación no es eso. La iniciación no es darte paz mental y que estés a gusto con la vida y tal, sino que al contrario te va a suponer un reto vital tremendo. O sea, si lo que quieres es la paz mental, pues ponte el canal relajado en la tele, ponte a hacer yoga y ya está, pero no te metas en esto fregado, pues no tiene mucho sentido, porque aquí estamos hablando de desmontar qué es la realidad, de llegar un poco, yo decía hasta el fondo, bueno, hasta donde podamos, porque el fondo hay madriguera del conejo para aburrir, ¿no? Pero bueno, pero acaba siendo un poco ese punto, ¿no? De muchas veces intentar entender quién soy, qué es todo esto, ¿no? Que tampoco significa que todos tengamos esa perspectiva. Hay quien se lanza por amor a lo divino y quiere percibir lo divino y entender qué es lo divino y tal. Pero eso no deja de involucrar también una necesidad de ver más allá. Y quizá ahí es lo que tenemos en común, ¿no? Incluso a los que no somos religiosos, como en mi caso, sigues teniendo ese punto de ver de qué trata todo esto. Lo vayas a percibir de una manera a través de una o de otra tradición o de otras ideas, ¿no? También por todo esto, esto no necesariamente es para todo el mundo. No es un elitismo, sino que es que no tiene por qué interesar a todos. No todo el mundo tiene que estar dispuesto a los sacrificios o a la dedicación que supone el sendero iniciático. Es un sendero exigente y buena parte de esa exigencia
es que quieras, que estés dispuesto, que te interese realmente, ¿no? Pues, pero no hay una medallita para ponerte de qué iluminado estoy y te voy a dar lecciones de gurú y tal. Eso no tiene, es una chorrada, no tiene ningún sentido. Y todo esto es bastante más profundo que todas esas chorradas y tal, que algo así, pues se queda muy superficial, ¿no? Otra cosa sería cuántas iniciaciones hay. Ostras, sí, porque la gente conoce por lo general, ¿no? La primera, si acaso la segunda, pero tampoco se imaginan, ¿no? Hasta dónde llega. Claro. Y de hecho, la capilla muchas veces es poco conocida. Hay gente que, debido a ciertas confusiones, probablemente que vienen desde los tiempos de la Golden Dawn, consideran que la primera iniciación fuera el conocimiento y conversación del ángel guardián. Conocimiento y conversación de San Ángel Guardián es la segunda iniciación y esa no se da hasta que uno está muy avanzado, cuando el señor Abraham de Worms, en el libro de Abraham Elín, se pone a recorrerse el mundo buscando a un maestro verdadero y llega al que le enseña el conocimiento y conversación. El tío ya es un experto del carajo en magia, o sea, es un tío que lleva media vida. Entonces, no es precisamente lo que pasa. Y hay gente que lleva, sea pocos años en magia, no han tenido experiencia con el sendero iniciático y me voy a hacer la operación de Abraham Elín. No, amigo, no. Es a la segunda, no a la primera, ¿no? Pero bueno, aquí hay opiniones más variadas sobre cuántas iniciaciones tal. También tenía porque es poca gente la que ha llegado lejos. Hay menos gente de la que os imagináis. O sea, sorprendentemente poca. Aprovecho para decir también mucho de la gente que son autores consagrados e importantes en magia no han olido este tema ni de lejos. Muchas órdenes mágicas no tienen ni idea. No sería la primera vez que veo síntomas del tema de la peligrosa capilla en foros de una orden importante y nadie sabe de qué coño están hablando y te quedas como, joder, pues macho, pues no sé a qué os dedicáis aquí, ¿sabes? ¿Sabes? Pero bueno, volviendo al tema, ¿cuántas iniciaciones, no? La primera sería la peligrosa capilla. El árbol de la vida es depende de la opinión, porque algunos lo sitúan, yo lo situaría en el sendero de Tau, que es en el árbol de la vida, el que está entre Malhut y Yesod. Malhut es donde estamos, es el reino en la tierra, y Yesod sería ya la apertura del astral. Y es esa apertura, la apertura completa del astral. La segunda iniciación, el conocimiento y conversación del Sagrado Ángel Guardián, se sitúa en la esfera de Tifaret. Ya bastante más avanzado, esa es la sexta, contando desde arriba, ¿no? Bueno, decía, perdón, que me lo he comido antes, no sé si he dicho, claro, yo he dicho que en el sendero de Tao, pero hay gente que lo considera en Yesod. Por ejemplo, el Astrum Argentum creo que la tiene en Yesod. Lo considera en Yesod. Eso lo veremos respecto a los textos de Crowley. Entonces, primera, segunda y la tercera es el abismo. Ya ahí hay duda, ya hay quien considera que el abismo no se puede atravesar. La Golden Dawn lo consideraban, pero bueno, la Golden Dawn tampoco. A la Golden Dawn conocían la primera y gracias. Y consideraban que no había nada más y que más allá del abismo estaban los jefes desconocidos de la orden que traemos, pero yo creo que los jefes desconocidos son las entidades con las que tú te encuentras cuando el Anima Mundi se despierta. Pero bueno, eso ya son hipótesis propias. ¿Como los maestros ascendidos o algo así? Pueden ir por ahí los tiros. Lo utilizaba MacGregor Mathers un poco para darse a sí mismo autoridad en la orden. Es que yo estoy en contacto con los maestros sobrenaturales. Bueno, claro. Los maestros de... Sí, entonces... Y de hecho, cuando Crowley le quita digamos, le rechaza el puesto, dice que estos jefes secretos le han ordenado a él que tiene que liderar la orden. Toda por culo, claro, ¿te vas a hacer los jefes secretos? Pues ahora me los voy a... Echa la ley, echa la trampa, o sea, sí, claro. Yo tengo, claro, incluso hay autores que consideran que esos jefes secretos son una abstracción de lo esotérico avanzado y no sé qué, que es muy simbólico. Si le diera una aplicación práctica, yo te diría que es el alma del mundo que se percibe como multiplicidad. Vale. Porque sería apropiado al nivel de iniciación que tenían en la Golden Dawn. Pero bueno, ahí entramos en el terreno de la hipótesis, pero bueno, también entraremos en muchas hipótesis, ¿no? La tercera iniciación es el abismo, decíamos, que separa las tres sefirot supernales del resto del árbol.
sería atravesar, pues eso que separa, si están las tres aquí, esto lo separa y aquí están Gesed, Geburah, Tifaret. Y hay quien propone una cuarta iniciación que supondría el paso a Keter desde Bine Jochma. Desde la Sefirot segunda y tercera habría una iniciación más. Esto sería la propuesta, por ejemplo, de Crowley, que separa del paso a Keter. Yo, si tengo que fiarme de lo que conozco, yo he experimentado las dos primeras. He atravesado las dos primeras y conozco a una persona, una sola, en todo lo que conozco, que haya haber atravesado la tercera, y yo me fío, porque es una persona que creo que sabe bastante bajillo. Y me da la sensación que sí, que sí que atraviesa. Entonces, esa es mi sensación personal, ¿no? Pero también hay que tener mucho cuidado porque hay mucha gente que dice haber atravesado el abismo y se ha enfrentado a la capilla, porque confunde la influencia de Saturno por lo ilusorio, ¿no? Aparenta convertirse en real, que intenta pesar. Hay otra gente también que confunde la capilla con el conocimiento y conversación porque aparece al final el ángel. Ese es el caso, que lo cito a veces, de Nema en Mad Magic, que tiene el mapa hecho fatal porque con la capilla la asigna Tifaret y te habla de una experiencia que es obviamente la capilla, y entonces, claro, te sitúa en Gesed la aparición de la Kundalini y entonces ya en el abismo no sabe qué hacer. La aparición de la Kundalini en el Astrum Argentum es en Hod, que tiene mucho más sentido. Es en Hod, que es donde surge, y la Kundalini te ayuda a llegar al conocimiento y conversación. Pero bueno, eso ya es otra historia. Pero claro, es que si no sabes que vas a hacer conocimiento y conversación porque te crees que ya lo has tenido, el Cristo que puedes montar es bueno, ¿sabes? Eso es a lo que me refiero con el tema de los mapas, ¿no? Pero bueno, que hay que tener mucho cuidado con los autores porque encima hay una confusión, como están tan mitificados el conocimiento y conversación y el abismo y tal, hay mucha confusión, se confunde con la propia capilla, hay gente que reclama lo que decíamos antes, de que uno se pone mucho más alto de lo que está, tienes esa costumbre. Pues hay gente a la que efectivamente le pasa y claro, te montan todo el árbol de la vida como hacen en Mad Magic cuando han visto la primera iniciación. Que a lo mejor luego vio más y yo no lo sé, tampoco no le quiero meter el dedo en el ojo, pero eso es lo que se ve en el libro de Mad Magic, además muy obviamente. Entonces, por eso, bueno, pues simplemente hay que mantener un sentido crítico al respecto y sobre las perspectivas del mapa que no son correctas, buscar una cierta coherencia, porque aunque muchas veces en esto seamos muy de rollo de no hay cosas de las que no se puede hablar, sí se puede hablar. O sea, no significa que tú puedas comunicar tu experiencia, pero sí que hay una estructura que tú puedes tratar de estructurar de alguna manera. Entonces tampoco podemos quitarnos el muerto diciendo de esto es que no se puede hablar de lo espiritual, porque entonces no vamos a ningún lado. Tenemos que tener una serie de cosas comunes, ¿no? Como decía, hay una cosa que creo que era el último Equinox que lo decía el Crowley, que claro, si yo me voy desde Londres a París, mi experiencia si voy en primera clase es muy distinta al que va en clase turista. Y a lo mejor nos fijamos en cosas distintas por la ventana y en tal, pero vemos el Canal de la Mancha y vemos cuando hemos llegado a París. Aunque yo vea una parte de París y el otro la otra, ¿no? Viene a ser un poco una cosita así, ¿no? Entonces, pues eso, incluso es curioso porque en Open Magic también hemos conocido gente. La verdad es que lo de hablar abiertamente del tema de la capilla nos ha traído, eso ha sido fantástico porque luego nos ha venido gente contando la experiencia y tal. Además, de ahí es donde uno se da cuenta de que es bastante más común de lo que parece y que es común la estructura, aunque con ciertas variaciones y demás, ¿no? También algunos de entre ellos han tenido confusión y se han pensado que estaban en las alturas de Keter. Entonces, con eso hay que tener cuidado. De hecho, cuando veamos a Robert Anton Wilson llama a la capilla el abismo. No. Pero claro, Robert Anton Wilson también cuando lo hace es un cierto modo un poco principiante, ni siquiera está... Y de hecho se dedica a juntarse con otra gente de la otra y tal. Oye, vosotros habéis encontrado esto, ¿eh? Y se dedica a buscar gente que haya atravesado la experiencia y tal, ¿no? Estaba investigando entonces. Claro. Cuando está en Martillo Cósmico está investigando. Incluso la gente, claro, es que muchas veces percibimos los autores como si fuera una cosa monolítica
que si llegó hasta cierto punto estuvo toda su vida ahí, ¿no? Tienes una obra larga y eso se va desarrollando y uno se va encontrando cosas, claro. Yo lo que escribí hace 10 años, pues de conocimiento y conversación, podía escribir, podía lo que hubiera leído. Pero obviamente la capacidad con lo que lo ves hasta que lo has experimentado no tiene nada que ver, ¿no? Y bueno, iríamos aquí, ¿qué es Peligrosa Capilla, ¿no? No hacemos más que nombrarlo. ¿Qué es esta primera iniciación? La primera iniciación de este esquema, que suele tener 3 o 4. Pues este es el umbral de entrada. Umbral de entrada al sendero de alta magia, a la iluminación, vosotros queráis llamarlo, todo eso que dice que buscan los buscadores espirituales, pero que curiosamente es un umbral que encuentra muy poca gente, a lo mejor porque están buscando otra cosa, no lo sé, ¿no? Pero aunque no se suele hablar de ello abiertamente, es una experiencia común para quien se embarca en serio en todo esto, para quien entra en serio en el sendero iniciático. Lo que pasa es que muchas veces no está definido muy claramente en los sistemas iniciáticos. Quizá en mucho porque no van a ningún lado. También seamos sinceros. Pues entonces, claro, ¿qué vas a definir tú si no has encontrado nada? En otros porque se considera algo muy secreto. Por ejemplo, en la Orden Hermética de la Aurora Dorada, el consenso es que esto corresponde al grado de Adeptus Minor y se intentaba, digamos, que saltara, que se pusiera en marcha a partir de la iniciación de grado, en la que se juega con el rollo de la tumba de Christian Rosenkreuz y todo el rollo, porque, bueno, tienen ese rollito Rosacruz de fondo, ¿no? Pero, claro, es algo de lo que no se habla abiertamente. Eso no está puesto por escrito, por ejemplo, en la Aurora Dorada. Ves tú por dónde van los tiros, cuando ya sabes por dónde va el tema, ¿no? Pero, por ejemplo, pues no haríamos una clase sobre Aurora Dorada porque no habrían textos claros sobre el tema, ¿no? Pero bueno, por eso, vamos a ver, entonces... Por eso también parte de nuestro esfuerzo en Campamento Capilla va a ser entre sacar estas referencias, tirando de algunas más claras también, para construir una cierta teoría de la capilla, ¿no? Pero en base a, digamos, retales de lo que apuntan distintos autores, algunos más veladamente y otros menos. El nombre en sí de Peligrosa Capilla lo utilizamos en homenaje a Robert Anton Wilson, que fue el que la acuñó. Y también es un homenaje personal, porque yo cuando me encontré con todo esto, cuando atravesé el tema de la capilla hace 20 años ya, haciendo magia, ¿no? Liándola y tal, pues claro, yo primero me salió mal, luego me lancé otra vez diciendo esto lo tengo atravesado. Y cuando salió bien, dije, tío, esto no te puede haber pasado solo a ti, o sea, no puedes ser el Mesías, no me cuentes rollitos, estos rollitos egoicos, ¿no? Es como, entonces tiene que estar contado en algún lado. Y me tiré unos meses investigando y Robert Anton Wilson fue el primero que habló claramente del tema. Que le veía que te hablaba de sincronicidad y te hablaba de todo lo que estaba pasando. Bueno, yo lo vi, creo que fue en el documental de Maybe Logic, cuando primero lo encontré. Luego me encontré en los del martillo cósmico y demás. Y pues eso, siendo uno que por fin hablaba meridianamente claro del tema y que además te permitía empezar a tirar del hilo, pues por eso, Peligrosa Capilla. Pues te la has ganado, Robert Anton Wilson. Muchas gracias por sacar las cosas también de los cuartos oscuros de las órdenes. Y así vamos a llamar a la primera iniciación, a la iniciación en sí, ¿no? En el esquema de la alta magia, ¿no? Que es la que uno encuentra pues cuando hurga lo suficiente y cuando uno tiene, digamos, lo más hondo de su ser, la necesidad de ver más allá del mundo de los 4 elementos, de entender qué es esta realidad en la que estamos viviendo y que quiere hacerlo al precio que sea.
Entonces, esta es una iniciación en la que el mago se va a encontrar, he dicho sincronicidad. Sincronicidad se queda muy corto, ¿vale? No ves el reloj, ¡ay, son las 11:11! ¡Qué guay! Sincronicidad. No, no es eso. No es una casualidad de vez en cuando y tal. No, te vas a encontrar que el mundo cobra vida y te habla. O sea, a través de la sincronicidad te habla, pero te habla que está respondiendo en tiempo real a lo que tú... Y está respondiendo pues a través de la radio, la tele, tal, cualquier fuente simbólica que tú utilices, ¿no? Eso que en psicología se llama, creo que es ilusiones de referencia o algo así, es el nombre técnico de por qué estás loco si percibes esto, ¿no? Es un flujo continuo de comunicación con una inteligencia monstruosa que se percibe muchas veces como múltiple, como si fueran muchos bichitos, algo así. Y que también podría recordarnos al Solaris de Stanislav Lem. A mí me gusta mucho esa metáfora, realmente da esa idea de la vastedad de esta inteligencia, ¿no? Del alma del mundo, del anima mundi, que sería otra manera en la que, si nos vamos a los antiguos, no tocamos antiguo, pero cuando Plotino habla del alma del mundo, está hablando de esto, del encuentro con el alma del mundo, la tercera hipóstasis de Dios. Cuando Jámblico habla de hacer teurgia, hacer rituales para despertarla, está hablando de exactamente de lo que estamos hablando nosotros. Y además es que lo plantea así, que tú la percibes cobrando vida a tu alrededor en el mundo. Entonces, ese encuentro, eso es la capilla. Entonces, la capilla es como llamamos al lugar, entre comillas, en el cual entra el mago cuando esto sucede, como si fuera una especie de universo paralelo. Mientras se produce el shock que supone este encuentro con esta inteligencia monstruosa, es como si te desplazaras, ¿no? a un universo paralelo. Y te encuentras, pues, encima, en ese universo paralelo está poblado por esta extrañísima y monstruosa inteligencia que uno podría llamar Dios o dioses, etc. Claro, muchas veces hay gente que a lo mejor entra, ¿no? Pone un piececito en la capilla y empieza a experimentar que las sincros comienzan a acelerarse y a volverse cada vez más surrealistas, más imposibles, pero no llegan a ver el universo cobrar vida, o no llegan a sentir la presencia divina. Entonces, como bueno, pues te has quedado ahí un poco en el primer escalón, pero no. Porque todos en mayor o menor medida pues tenemos sincros y coincidencias muy locas, ¿no? O nos ha pasado cosas, sobre todo si haces magia, que dices, esto es imposible que suceda. No es solo eso, o sea, tiene que haber... tienes que percibir el mundo de otra manera, con otros ojos, como si hubieras vuelto a nacer, y además percibir esa entidad, divinidad o como sea. Claro, además lo que tú dices es que cuando operamos con magia, en el fondo estamos alterando la probabilidad de los eventos, con lo cual, en cierto modo, todo lo que hacemos en magia funciona, bueno, todo, pero lo que hacemos en magia que afecta al mundo exterior opera por una especie de sincronicidad. Claro. Entonces es un mecanismo muy similar. De hecho, ahí llegamos, ya nos metemos en temas profundos, pero digamos que el inconsciente, el contenido inconsciente está manifestando en la realidad exterior. Cuando hacemos magia, hacemos que insertamos, por ejemplo, un sigil, ¿no? En la versión simplificada de la magia del caos, y entonces, como nuestro inconsciente está manifestando en el exterior todo el rato, le hemos metido ahí una cosa de trapis y él no lo manifiesta, y entonces, muy bien, ha salido. Normalmente, ¿qué nos manifiesta? Pues los traumas, las cosas a las que nos tenemos que enfrentar, etcétera, etcétera. La capilla es un proceso en el que todo eso se manifiesta de golpe, o sea, eso estalla y hay, digamos, una manifestación a tiempo real, ¿no? En la realidad que nos rodea. Un poco más... Claro, luego todo el proceso será de integración de este inconsciente, y luego lo que tú decías, Saten, claro, no es solo este encuentro, porque el encuentro al principio lo normal es además que te asuste bastante, que sea porque el contenido de la sincronicidad del tal es muy castigador. Es muy... Además, se produce un efecto en el que tú estás viendo a ese Dios, ¿no? Y que puede leer tu mente porque está respondiendo directamente a lo que tú piensas,
Y digamos que un Dios todopoderoso no te juzga, te juzgas tú porque te está viendo. Y todo el universo te está viendo. Y está viendo todo lo más recóndito que tú tienes dentro. Eso es muy jodido. Entonces, claro, se va a producir esa respuesta, pero hay un proceso, supone también un proceso en la capilla de limpiado. Tú limpias todo eso que tengas dentro. De hecho, por eso también se recomienda, y es buena idea, yo no lo hice, pero es buena idea, el pasar terapia profunda antes. De hecho, también conocemos un caso en el que la terapia se cargó buena parte de lo más jodido de la capilla para cierto caso. Lo cual, efectivamente, funciona. Esto lo recomendaba luego Regardí. El que antes de meterte alta magia, antes de abrir esto, te soluciones los temas, porque, a ver, el shock de que la realidad se ponga viva te lo vas a comer. Pero a lo mejor si ya te has sacado mucha mierda de dentro, no llega a ser tan fuerte que te quedes atascado y te dé una hostia permanente, ¿no? Porque esto tiene el peligro, claro, de que tú te quedes tocadito. Que también pasa, o sea, también hay quien lo intenta y se echa para atrás y vive el resto de la vida acojonado. No vaya a pasar otra vez. Entonces sí, que hablamos de que es bastante serio, bastante tal. Una vez llevada a cabo esa limpieza, ese carácter cambia, ese carácter de la experiencia. Es decir, deja de ser tan juicio, ¿no? Tan juicio tan severo, deja de ser tan severo, sí. Y pasa a ser una sensación muy positiva. Ya lo veremos eso también con Rudolf Steiner, que eso lo describe muy bien cuando habla de los dos guardianes. En realidad, la naturaleza de lo que te encuentras es lo mismo, no se manifiesta de la misma manera. Pero claro, es un cambio tan radical que por eso hay algún autor que considera que son como si fueran dos entidades diferentes, ¿no? Lo que nos encuentra. Y ese encuentro final, que por ejemplo en mi caso personal, pues fue una cobertura de amor absoluto, ¿no? Así es el momento eso es el ángel guardián y una vez, pero no el conocimiento y conversación, obviamente. Eso, si acaso, sería la visión del ángel guardián. Y gracias, porque es una visión muy temprana, es un encuentro muy temprano. El conocimiento y conversaciones. Pues, el conocimiento y conversaciones es para adentro, esto es para afuera, digamos. Y a partir de ahí, una vez atravesada apropiadamente la capilla, pues uno lo cuenta como guía para llevarle a los siguientes pasos que tiene que dar. Y bueno, pues como veréis, estoy mencionando distintos autores. En estas clases vamos a ver la perspectiva de estos autores diferentes que creo que están realmente en el sendero iniciático y que cada uno de los cuales pues, nos ha dejado una perspectiva diferente al respecto con la que podemos montar un cierto puzzle, ¿no? Y vamos a intentar analizar de qué trata toda esta experiencia. Y nada. ¿Hay algún libro, algún artículo, algún texto para los que están vírgenes en este tema, para que puedan ir leyendo algo antes de meterse en materias más densas? ¿Se te ocurre? Pues mira, ya que lo dices, vamos a hacer del propio OpenMagic. No, vamos a hacer publicidad. A ver, pero claro, para algo publicidad. llevamos años escribiendo artículos. No es publicidad, pero a ver, es que esto está bastante más extenso. En OpenMagic buscaros, bueno, en OpenMagic es muy fácil encontrar todos los de iniciación porque tenéis en el menú desplegable de la izquierda una sección de iniciación donde están colocados en el árbol de la vida. Entonces, donde pone Sendero 32 es donde están todos. Yo recomendaría sobre todo el primero que escribí, que es un ánimo más magia del caos, menos académico, ¿no? Que se llama Iniciación, la producción de lo imposible. Pues también está ahí el libro de la lisera de plata, que es una perspectiva más telémica, pero ya es más... Es eso, más densa, ¿no? Más densita. Sí, más densa y más si tienes cierta familiaridad con Telema. También tenemos los podcasts.
Y Tenemos tenemos una serie de podcasts de también, iniciación. ¿verdad? Entonces, escucharos el podcast, creo que es el tercer podcast donde hacemos el primer programa de iniciación, el tercer podcast de Hora de Open Magic, donde, el tercero, yo creo, que está si no es el tercero, es el quinto. Podéis acceder a los podcasts desde iVoox y desde la página web nuestra también. Sí, también viene un listado de los podcasts ahí, con un enlace a iVoox, sí. Es el quinto, ahora que lo he mirado. Quinto, iniciación 1, la peligrosa capilla, el umbral de la iniciación. Entonces, ahí se cuenta lo que he contado y yo creo a lo mejor más explicado o con más... Sí, porque a veces leyéndolo la gente Sí, ahí con lo el digiere medio mejor. prevenimiento. Bueno, pues ya está, ¿no? Pues ya está. Nada, que os esperamos en Campamento Capilla. A quienes queráis verle las fauces. Pensar que son cursos teóricos principalmente, pero que también tendrán un enfoque práctico, obviamente, para el que quiera por su cuenta experimentar, para el que se haya quedado atascado y quiera atravesarlo del todo, para el que quiera seguir avanzando y bueno. Claro, ahí vosotros mismos. De hecho, yo diría una cosa. Abrir la capilla no es complicado. Es más una cosa de voluntad. Pero no requiere un esfuerzo monstruoso, ¿sabes? No requiere hacer magia y tener la voluntad interna de querer ver más allá realmente y querer abrirlo, pero no es un gran secreto, ¿sabes? Lo que requiere esfuerzo es el conocimiento de conversación. Ahí sí hay que dar el callo, pero bien. Pero la capilla es más de me lanzo, es más el loco del tarot. Venga. De tener una intención genuina de ir más allá y de saber que leches es la realidad. Sí, efectivamente. Pues nada, culebras. Pues nada. Ahí lo dejamos y ya sabéis, empieza la primera clase el sábado 5 de julio. Así que tenéis tiempo para apuntaros y los que a lo mejor no os vaya bien hacerlo en los meses de verano y lo queráis hacer más adelante, pues como van a estar grabados, pues es que lo sepáis. Vale, que estarán disponibles. Pues nada, Yemed, muchas gracias por esta clasecita. Encantado de andar por aquí y nada, pues aquí en 10 días empezamos entonces. Nos vemos prontito. Sí. Bueno, besos a todo el mundo. Chao, chao. Chao.